Bienvenido, bienvenida a Cuando la vida sacude, un espacio para atravesar la ansiedad, la ruptura y la pérdida, a través de prácticas cuerpo-mente, orientadas a la regulación del sistema nervioso. Soy Eva Vázquez, psicoterapeuta corporal y tanatóloga. Acompaño procesos de reconstrucción interna para recuperar seguridad y conexión. Quédate, porque la vida incluye ser tocados, sacudidos y transformados. Comenzamos. ¿Quién eres ahora después de que perdiste, después de que dolió y después de que te quebró? Pregunto esto porque muchas veces Ajá. pretendemos volver, ¿no? A ser quienes éramos y creo que en la vida hay un antes y un después. Y para este tema o para este espacio tenemos una invitada que ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta individual y de pareja y es entrenadora del Instituto HeartMath de la comunidad habla hispana, Erika Landa, y pues yo me siento muy honrada, muy agradecida y también muy afortunada de tenerte conmigo o de estar en este espacio juntas. Yo también estoy muy honrada, gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. ¿Qué opinas acerca de esta pregunta? A mí me parece una buena reflexión eh, para contestarla de manera personal. Este, las cosas, no es una cosa que nos quiebra, ¿ok? No es una cosa que nos lastima, las cosas nos van lastimando y generalmente desde muy temprana edad, ¿de acuerdo? Y curiosamente a muy temprana edad, de manera muy intuitiva, muy instintiva, vamos formándonos alrededor de esas cosas que nos duelen y esas cosas que nos duelen, si vamos superándolas de alguna manera, si podemos aprender de ellas, porque a veces nos congelan, son cosas que se quedan atoradas ahí en el alma, ¿no? Pero hay otras, es como un balance, hay otras que nos van enseñando, o sea, el dolor nos lleva a aprender y el dolor tiene esa función, ¿ok? Tiene la función de hacer que nos movamos, que pongamos atención, que busquemos respuestas y eso es lo que nos hace crecer, porque en una hamaca pues no vamos a crecer nunca. Este, y entonces la pregunta es, ¿quién eres antes o después de que algo te haya quebrado? Pues es que han sido muchas cosas a lo largo de la vida. Este, pero yo creo que, y hay una esencia, hay una cosa que no cambia nunca, nuestra esencia. Y desde esa esencia, las cosas que me han lastimado muchísimo en la vida me han llevado a ser una persona como muy consciente de la otra persona. Muy consciente desde la alarma y la precaución a veces, y a veces me voy al otro polo y entonces soy bien creero en la gente, le pongo un 10 y de repente me ando tropezando, pero em, soy muy consciente de, de que las personas estén bien, de lo que están sintiendo las personas, de de que no vivimos aislados, de que no somos islas y de que lo que nos pasa a nosotros impacta a los demás y de que lo que impacta a los demás, lo que le pasa a los demás nos impacta a nosotros. O sea, hay un rejuego ahí porque todo es a través de los vínculos. Vivimos un mundo de vínculos. Entonces, lo que ha hecho los momentos difíciles o los momentos de quiebre en mi vida
A mí lo que me han llevado es a valorar muchísimo eso, a valorar el vínculo eh, con las personas, a buscar caminos para nutrir esos vínculos, para fortalecerlos. Sí, yo coincido contigo que son muchos quiebres, o sea, hay un montón de desafíos en la vida, ¿no? Y creo que todos esos desafíos nos van transformando. Ujú. Ajá. Entonces, aquí la pregunta que te hago es, ¿qué cambia cuando dejamos de preguntarnos cuándo se me va a pasar y empezamos a preguntarnos en quién me estoy convirtiendo? Culturalmente tenemos este paradigma de manera muy inconsciente quizás, donde está mal estar mal, donde no podemos llorar, donde no podemos estar enojados, donde no podemos estar tristes, donde si estamos así somos tóxicos, donde nadie nos va a ayudar a resolver nuestros problemas, entonces tenemos que irle a pagar a un psicólogo para que nos escuche y nos acompañe en el proceso de crecer. Una vez más, vuelvo a que esto en realidad se tiene que hacer con nuestra villa de vínculos, como llama Gordon Neufeld, a lo que se supone que debemos de crear esta comunidad, ¿no? Esta red de soporte, que debemos ir construyendo en nuestra vida. Porque si estamos mirando solo el dolor y queriendo dejarlo, como no va a pasar, estamos gastando mucha energía y estamos estresándonos mucho, ¿ok? O sea, ¿cuándo se me va a pasar? ¿Cuándo me va a dejar de doler? Pues hazte de cuenta que le cortas a un árbol una rama y es, ¿cuándo va a volver a florecer? Pues lleva su tiempo y no porque lo empujes y no porque le eches más abono, ni, no, 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 o sea, lleva su tiempo. Nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal, ahí donde vamos haciendo conciencia y se van grabando las memorias y la información y la percepción de lo que somos, de cómo somos, en el momento en el que tenemos un quiebre, pues es como si pues esas conexiones ya no funcionaran y se tienen que crear conexiones nuevas. Entonces, no porque conscientemente yo sepa que tengo que cambiar o que tengo que hacer algo diferente, en ese momento estoy lista para hacerlo. Mi cuerpo, mi fisiología necesita reconstruir y para eso necesito poner atención, descansar y tener apoyo. ¿Cuándo se me va a pasar? Es algo que no sabes. O sea, hay personas que, por ejemplo, hablando de duelo, hay personas, bueno, se dice, ¿no? Que un duelo sano debe de durar alrededor de un año y con la pena, pero hay duelos que duran toda la vida. Hay duelos que duran toda la vida. Te platiqué el otro día que estábamos charlando, ¿no? De mi hija cuando era chiquilla y que se murió mi tía que vivía con nosotros. Y un día llega mi hija y me dice, mamá, es que no sé dónde meterme este dolor. Y bueno, yo estaba jovencita, no tenía yo mucha idea de muchas cosas, pero la directora de la escuela donde estaban mis hijas, Adriana Noriega, ya me acordé de su nombre, Amada, este, era una mujer muy sabia, yo la veía como una mujer muy sabia. Entonces le dije a Gaby, Gaby, yo no sé qué decirte, yo también estaba pasando por mi dolor, no sé qué decirte, pero pregúntale a Miss Adriana. Y entonces ahí va mi hija Gaby a preguntarle a Miss Adriana. Y Miss Adriana le dijo, porque le decía a Gaby, ¿dónde lo acomodo? O sea, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo pongo? Y le dijo, no, es que no lo tienes que poner en ninguna parte, tienes que aprender a vivir con él, tienes que irte acostumbrando a vivir con él, poco a poco va a pasar, ¿no? Y llegó Gaby y me dijo eso y dije, oh, qué respuesta tan absolutamente sabia. Entonces, pues sí, nos acostumbramos, a lo mejor yo me acostumbro a vivir sin mis papás porque ya fallecieron, y fallecieron cuando tenía 30 años y de repente tengo 60 años y sucede algo y me hace sentir la necesidad de mis papás. Eso no quiere decir que no haya yo resuelto bien un duelo. Y que extraña a mis papás de vez en cuando no quiere decir que no haya yo resuelto un duelo. ¿De acuerdo? O sea, son cosas que se quedan, son cosas que se quedan. Y muchas veces, y además los duelos tienen formas muy, muy individuales de caminarse.
finalmente se pendula, ¿no? Entre ahorita estoy contenta, ahorita estoy triste, al rato puedo estar enojada Sí, y exacto. En un ajá, día puedes caminar todos los estadios del proceso de duelo y además eso no es lo importante. Lo importante es que me está doliendo, ¿ok? Lo importante es que estoy triste, lo importante es que se cortó una rama de mi sistema y eso está afectando mi comprensión del mundo, mi comprensión de mí misma. O sea, esa persona tenía un significado en mi vida y cómo con esa persona conectaba con ese significado. Y ahora, ¿cómo voy a conectar con eso? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y hay mil maneras de resolverlo, pero depende de cada persona. Y entonces, ¿en qué me voy a transformar? Es como, ve poniendo atención a partir de ese quiebre, qué es lo que está doliendo, qué es lo esencial de lo que está doliendo, ¿no? Quizás alguien se fue de mi vida y era una persona, o sea, me está doliendo. ¿Por qué me está doliendo? Pues me está doliendo porque esa persona le daba mucha estabilidad a mi vida. Entonces no nada más me está doliendo su partida, sino que estoy perdiendo estabilidad con su partida. Y quizás ahora tengo que aprender a generar esa estabilidad por mí misma y no es algo que se aprenda de la noche a la mañana y a lo mejor, dadas mis condiciones de vida, no lo voy a resolver en un año. A lo mejor tardo 3 o 5 años en aprender a autogenerar esa estabilidad. Y durante esos 5 años me voy a seguir acordando con dolor y con pena, un poquito de volumen más alto de esa persona, porque cada vez que yo sienta que no estoy pudiendo, me voy a acordar de que entonces sí podía. Y voy a extrañar a esa persona, su calidez, o sea, lo que generaba en mí. Y bueno, ya con el tiempo, y ahora yo tengo que hacer las cosas y voy pudiendo, voy logrando, cuando perdemos una relación, no nada más perdemos a la persona, perdemos todo lo que esa relación traía. Y a veces nos enfocamos en, es la persona, ¿no? Es el apego. No te apegues. Pues, ¿cómo no te vas a pegar? Sin apego no vives. Las relaciones nos dan cosas y nosotros, dentro de lo bella que es una relación, esa relación nos inspira también a dar. Y eso que nos inspira a dar le da sentido a nuestra vida. Cuando eso se rompe, pues quedas en el aire y no es lo que yo deposité en ti. esta relación es bajo mi responsabilidad o este vínculo es bajo mi responsabilidad. Si es tu responsabilidad, ir cuidando y observando cómo se va formando un vínculo, pero nadie nos enseña qué es lo que tenemos que ver. O sea, lo que vemos en las películas, lo que leemos en las historias es, se miraron y... Ahora, si hay identificación, si hay comodidad en la presencia de uno y otro, si hay un sentido de lealtad y pertenencia, si ha habido muestras de significancia y de repente sucede algo que rompe nuestra relación, o te vas a vivir a otro país y no hay manera de comunicarnos, o te mueres, ahora, y me está doliendo, me tiene que doler, no puede no dolerme. Y entonces llega alguien y me dice, no, no, ya con esto y además, ¿por qué estás así? A ver, ¿qué tanto pusiste? ¿Qué tanto depositaste en esa persona? ¿Qué tanto deposité? Deposité mi corazón. Es de ese tamaño y deposité mi corazón porque compartíamos esto, porque el día que tuve un problema, esa vieja salió destapada a acompañarme y ahora ya no está. Es que tienes que poder solo. No, nadie puede solo. Neufeld y Hartman son dos enfoques que me gustan muchísimo porque se van a las dos cosas que sostienen la vida cuando nacemos, que es la regulación, la respiración, el contacto, la regulación emocional, no la mirada, la atención, la presencia, estas cosas de las que te estoy hablando. Pero esas cosas son tan importantes en el desarrollo de un niño como tan importantes en la sustentabilidad de un adulto. Si voy a que me quite el dolor, la transformación no se va a dar. Decías hace un momento,
es poner atención, ¿no? Y aquí sería poner atención a lo que nos pasa, por ejemplo, poner atención a lo que te está doliendo, Ujú. y de qué manera se puede uno poner atención a lo que nos duele, a lo que nos enoja. Tú hablas de la respiración, pero es claro que todos respiramos, pero aquí es el cómo respiramos. Bueno, precisamente cuando vamos aprendiendo a poner atención, nos vamos dando cuenta de la relación que tiene nuestra respiración con nuestra capacidad de percibir y responder de manera apropiada. Cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso autónomo activa esta respuesta. O sea, que estamos estresados porque se activó esta respuesta de estrés y entre muchos cambios, o sea, liberación de hormonas y de cortisol y de bioquímicos y aceleración del ritmo cardíaco y se modifica la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay un montón de cambios fisiológicos que son autónomos, son automáticos, o sea, no podemos hacer nosotros nada al respecto, pero uno que es autónomo y que sí podemos hacer al respecto es la respiración. Y nuestra atención, son dos cosas, ¿de acuerdo? Porque también nuestra atención se puede modificar de manera autónoma, pero de manera voluntaria la podemos enfocar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos los protocolos de HeartMath, que son lo que sigue de simples y a veces creemos que las cosas simples no son brutalmente poderosas. Cuando estoy estresada, primero, por hábito y por educación, me voy a la cabeza. Empiezo a pensar un montón de cosas, ¿de acuerdo? O sea, mi cabeza se llena de pensamientos contradictorios, confusos, esa es una. Y la otra, mi frecuencia, la amplitud de mi respiración disminuye, mi respiración se hace más superficial y más corta y más rápida. No nos damos cuenta. A veces se nos corta la respiración. O sea, yo antes de conocer a HeartMath, cuando entraba en uno de estos momentos de estrés fuerte, que además era muy, de manera muy consistente, me sentaba y me quedaba así como mirando a un lugar, mientras mi cabeza corría a 1000 por hora, pero no respiraba. Entonces, cuando empecé a hacer la certificación, o sea, primero como aprendiz de HeartMath, pues mucho del trabajo es enfocar tu atención en el corazón, porque de esa manera cambias tu atención de aquello que te está molestando, ya sea el pensamiento o la llanta ponchada o el niño que tiró la leche o el empleado que hizo mal su trabajo. O sea, tienes que tomar distancia de eso, entonces vas a tu corazón, porque además ahí está como el asiento del alma, porque ahí está, ahí sensorialmente todos cuando vamos a nuestro centro, vamos a nuestro corazón. Entonces, como tocar vas. ¿No? Vas y tocas vas, ¿no? Como el lobo, ya toqué la voz, ya estoy a salvo, ya el lobo ya no me persigue. Entonces, vas al corazón, que eso es muy importante para poner distancia, y después empiezas a respirar y parte de la técnica es que respires un poco más lento y un poco más profundo de lo normal. Un poco más lento y un poco más profundo de lo normal tiene muchas razones. Dentro del enfoque de HeartMath es para que lo puedas estar haciendo en medio de la junta sin que la gente se dé cuenta que te estás regulando porque estás a punto de pegarle al de enfrente, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese un poco más lento y un poco más profundo rompe ese rango de respiración corta que estás teniendo cuando estás estresado y le informa a tu cuerpo, estamos a salvo. Esos escenarios, cuando se ponen en peligro, hacen que mi cuerpo se active esta respuesta de sobrevivencia como si me estuviera persiguiendo un tigre dientes de sable. Pero entonces, bueno, hay quien ataca, hay quien huye, yo me congelo y en el congelarme es dejar de respirar. Entonces empecé a hacer esta técnica de respiración enfocada en el corazón, que es la primera técnica que se trabaja en esta formación, en este entrenamiento. Y, y lo estaba yo haciendo de manera muy consistente, o sea, hacía respiración enfocada en el corazón como media hora cada 3 horas y luego 45 minutos, porque estaba yo en un estado depresivo, en esos momentos que tú llamas de quiebre, de pérdida profunda, donde nada tiene sentido en la vida, ¿no? Y no tenía ni trabajo, no tenía nada, estaba yo muy mal. Entonces, me acogió una amiga y, y en su casa pues me dijo descansa y entonces ella me daba de comer, podía yo dormir en un cuarto de su casa y empecé con estos ejercicios, empecé a hacerlos
Y me pasó algo muy chistoso porque cuando entraba, ya después de estar haciendo semana y media estos ejercicios, de repente entraba la cosa de, y lo que me pasó y lo que perdí y ahora qué voy a hacer en mi vida y entonces dejaba de respirar, pero antes me quedaba media hora, 45 minutos en esa como apnea extraña, pero ahora como a los 3 minutos de estar así, mi fisiología, o sea, como ya le estaba yo enseñando a respirar, ya no era un acto de voluntad, Ya era era mi más cuerpo, automática, ¿no? era mi cuerpo que me decía, ya sabe respirar otra vez, respira porque nos estamos quedando sin aire y esto está muy del nabo. Y entonces decía yo, ay, qué cosa. Y entonces eso me sacaba de este escenario todo catastrófico y terrible que se construía en mi mente, pues de manera natural. Las personas les decimos, no, 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 no te estreses, no seas catastrófico, no pienses mal, no seas tóxico. O sea, son hábitos son hábitos de respuestas emocionales que se van construyendo en nuestra vida poco a poco. Y no es una cuestión de voluntad romper eso. O sea, es una cuestión de voluntad aprender herramientas e ir habilitando nuestro cuerpo para ir modificando esas respuestas, pero no es una cuestión de voluntad de un día a otro. O sea, realmente necesitamos, y digo necesitamos, este tipo de herramientas, de recursos, ¿no? Reguladores, porque yo también soy fiel testigo de esos recursos. Fíjate, regular una emoción no significa no sentirla ni reprimirla, es, ok, tengo miedo y entonces ahora voy a respirar y además a veces no puedo hacerlo solo, entonces te voy a llamar a ti y te voy a decir, oye, tengo esta situación que me da mucho miedo. De plano no puedo sola, acompáñame, no seas mala, ¿de acuerdo? O sea, no es ninguna vergüenza. ¿Me puedes acompañar? O sea, tengo que ir al doctor y ya es la segunda vez que tengo este diagnóstico, ya la había yo librado y voy a ir otra vez y no quiero ir sola, estoy asustada. O sea, ¿eso está mal? Ahorita que dices eso, cuando, y me he topado, ¿eh? Incluso con profesionales de la salud mental, eso que el otro día decías, ¿tienes miedo? Todavía hay algo que no has trabajado. Y O algo que no has trabajado. Es una mentada la de terapia, madre. Es, no es una, sé. sí, es una mentada de madre. O sea, ya fuiste 10 años a terapia y ya hablaste de el abandono en la infancia o la violencia que tuviste y el bullying en la escuela y lo lloraste, hiciste una catarsis, todo lo que tú quieras, ¿no? Y de repente ya terminas con la terapia. No sé si ya te dieron de alta, que además nunca te dan de alta. O sea, tú le dices, perdón, perdón, pero, y yo sé, no, amigos psicólogos, no son todos, pero hay una masa crítica importante de terapeutas donde estás en terapia y de repente la terapia se estanca y entonces de repente le dices, oye, ya me voy, o sea, yo creo que ya me estanqué. Y en eso sacan el conejo de la chistera y te sacan un nuevo problema porque no te dejan ir, ¿de acuerdo? Y entonces ok, entonces cada vez que yo quiera que camine la terapia porque se está estancando y se supone que tú eres el que sabe lo que me pasa, la que está estancada soy yo, es un trabajo donde tú me estás ayudando a encontrar esas cosas, pero ya nos estancamos, entonces yo te digo, ya me voy, entonces sacas algo y entonces empezamos a evolucionar un poquito más. Y otra vez nos volvemos a estancar y entonces te tengo que volver a decir, ya me voy para que volvamos a caminar un poquito más. O sea, eso no está bien. ¿De acuerdo? Y eso sucede, es real. Y si alguien está viendo eso en su proceso terapéutico, que ponga atención. Ahí sí, no depositar toda la confianza en el terapeuta. O sea, nadie sabe mejor de nosotros que nosotros mismos. Por eso digo, pon atención. No es cuando se me va a quitar, es, ok, me está doliendo. ¿Por qué me está doliendo? ¿Qué necesito? Y en lo que te vas a transformar va a devenir solito si pones atención. Y poner atención es necesito que alguien me acompañe, es necesito espacio, es necesito tiempo, es necesito límites. Y todo esto al mismo tiempo que convivo con otras personas que también tienen necesidades, porque me está doliendo, pero no se trata solo de mí, no soy una isla y tampoco soy la reina de Saba para que desde mi dolor todo mundo tenga que hacer una caravana y modificar su vida porque a mí me está doliendo. Hay un punto medio. Incluso me está doliendo y necesito.
Pero si yo también soy consciente de las necesidades de los otros, eso también me conecta con la vida y me ayuda en mi proceso de irme recuperando, no sanando, recuperando de la crisis que estoy atravesando. Y en este rejuego de recibir y de pedir lo que necesito y de cuidar también de los que me están dando, entonces eso que estoy pasando va a hacerme una persona más íntegra, más humana y más fuerte. Y si pongo atención, no lo logré sola. Pero yo he oído mil historias de personas que dicen, es que y sola salí adelante, o solo salí adelante, y me muero de risa, porque siempre hubieron personas que nos acompañaron. Sí, nosotros decidimos salir adelante, nos costó trabajo, al principio nos arrastramos, hay un porcentaje importante de nuestro impulso por salir que tiene que ser reconocido, por supuesto, pero no lo hicimos solos, nunca lo hacemos. Y ahorita, por ejemplo, que hablas de eso, aprovecho para preguntarte, ¿por qué cuando más necesitamos, justamente cuando más necesitamos apoyo, es cuando más tendemos a aislarnos, así como que a ensimismarnos, a recogernos? Es ¿Por qué una pasa pregunta, esto? es una pregunta muy bonita. ¿Por qué cuando más necesitamos ayuda, Es cuando más nos aislamos. cuando más necesitamos ayuda, estamos más vulnerables? Mm. Y es muy chistoso porque entonces el riesgo de ir a pedir ayuda y encontrar una negativa es muy amenazante. ¿Cómo les vas a decir que te está llevando la tiznada? O sea, tú misma, o sea, no sé si, me acuerdo cuando empezó todo esto de los influencers y todo, de repente habían algunas cosas en Instagram que enseñaban, o sea, esta cosa de la influencer que agarra y o sea, se levanta, se maquilla y está toda triste, o sea, se pone cosas porque tiene los ojos hinchados, se maquilla y entonces hace su cosa y después la cierra, se pone a llorar, ¿no? Esta parte donde lo que estamos viendo en las pantallas no es necesariamente lo que es. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no podemos mostrar nuestro dolor? Porque es peligroso. Justo en la mañana estaba yo viendo algo en Instagram de un señor, ya no me acuerdo, me encantó. Fíjate, dice. La sensación constante de la insuficiencia no comienza el día en el que alguien te criticó. Comienza el día en que descubres que la mirada del otro cambia cuando fallas. No ocurre a partir de un trauma necesariamente. Ocurre en escenas pequeñas, a veces repetidas, cotidianas, tan normales que nadie pensaría que están formando tu identidad. La mirada del otro, ¿de acuerdo? Miremos a los niños. Un niño entrega un dibujo, primero miras el resultado y luego al niño. El niño trae una nota, primero revisas el número y luego abrazas al niño. El niño se equivoca, primero llega la corrección y luego si acaso la comprensión. Y entonces algo silencioso empieza a organizar el mundo interior, donde dices, no soy importante por existir, soy importante por hacerlo bien. Es un señor que, a ver, ¿cómo se llama este hombre? O sea, porque además, o sea, sería plagio, eso no es mío, ¿ok? Lo vi en una página de Instagram y lo compartí en mi espacio. Efren Martínez, ¿ok? Efren Martínez comparte esto en Instagram, y yo digo, es cierto. Entonces tú me dices, ¿por qué nos da vergüenza? Pues porque no es quién somos lo que nos hace importante, sino cómo funcionamos. Y la importancia nos da seguridad, nos da valor. Entonces, si no estoy funcionando bien, si tengo una mala nota, me va a ir mal, me van a ver feo. O sea, eso lo aprendimos de niños. Y eso se graba en nuestra amígdala, en nuestra corteza prefrontal, en la información que tenemos en nuestro hardware. Y como nuestro sistema funciona de manera autónoma, que ese es el inconsciente del que hablan los psicólogos, pero no es un ente, es nuestra fisiología y podemos hackearlo con la respiración, cambiando la tensión a nuestro corazón,
aprendiendo a ejercitar nuestra capacidad de ir adentro y de reflexionar, que se ha perdido mucho a lo largo de estos años. Pero entonces es, a ver, si yo soy inteligente, soy capaz de reflexionar y estoy ansiosa y me da vergüenza estar ansiosa, de repente me detengo y respiro y digo, pues, ¿cuál vergüenza? Si a todos nos pasa. Pero como estoy estresada y no me doy tiempo y no voy para adentro, no estoy estresada, no me vaya a ver nadie, qué horror, déjame escondo. Estoy triste, estoy deshecha. En este momento perdí algo tan fundamental, tan importante para mi bienestar y estoy tan drenada por el dolor, fíjate, eso es una cosa muy importante. Estas emociones incómodas drenan nuestra energía y después necesitamos energía para salir adelante. Pero entonces yo estoy incómoda y eso me drena y entonces no tengo energía y como no tengo energía, eso me estresa más y me drena más. Y allá voy, ¿me explico? ¿Qué tal que le hablo a alguien y le digo, por favor, o sea, dame chance 3 días de irme a cobijar a tu casa? Dame de comer, en lo que yo descanso, en lo que yo lloro. Pero no podemos hacerlo. ¿Cómo le decimos a alguien una cosa semejante? Es una barbaridad. Es un pecado. Nadie nos puede ver mal, porque entonces vamos a ser tóxicos, porque vamos a ser fracasados. Y entonces de repente una tristeza, y además no puedo sentir tristeza, y entonces a ver cómo me la quito, pues bebiendo o metiéndome un churro, pero de todos modos esa tristeza sigue ejecutándose en nuestro sistema y de repente ya no puedo, y entonces una tristeza se convierte en una depresión, que es chistoso porque ahora resulta que cualquier persona que está triste está deprimida. Y entonces lloras 2 días y entonces te dicen, oye, es que no puedo con tu depresión. No es depresión, es tristeza. Y voy a estar triste un tiempo. No voy a estar triste 24/7, pero me va a saltar la tristeza. Y no me abraces para que se me quite la tristeza. Abrázame para poder sentir mi tristeza sin sentir que me rompo. Porque las personas nos abrazan para que nos sintamos bien. Y un abrazo es efectivo cuando nos podemos romper en el abrazo, cuando podemos explotar en llanto del abrazo. ¿Nunca te ha pasado que alguien te abraza y sientes que ese abrazo te está presionando a cambiar de estado de ánimo y te está violentando? Sí, asusta. Bueno, a mí me asustan los abrazos así. O sea, soy muy Pero perceptiva. se siente, se siente. Sí, 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 o sea, Y hay otros abrazos que son así como, a ver, ven, aquí estoy. Y entonces rompes en llanto y te dan el tiempo, o sea, no es, ya lloraste y ahora sí vamos a hacer, no, aquí estoy, me voy a quedar contigo, te voy a escuchar, voy a acompañar el tiempo de este momento de llanto, que además no lloras tantísimo tiempo, ¿no? Voy a acompañar el momento de este, y ya después me platicas o después hacemos otra cosa, o sea, te voy acompañando. Y resulta que ahora la única persona que te acompaña es el terapeuta. ¿Tienes que ir a pagar para que alguien te acompañe? ¿De verdad? ¿Qué nos pasa como sociedad que tenemos que ir a pagarle a una persona para que nos mire y nos escuche? Y aquí no es en contra de la terapia, es en contra de la cultura. ¿Qué nos pasa? que no nos sostenemos entre todos, o sea, no sabemos sostener, no sabemos Ya no apoyar. sabemos. Nos asusta también, ¿no? De repente puede asustarnos. Sostener a alguien desbordándose, híjole, puede asustar, puede asustar. Bueno, Pues sí, humanamente sí puede asustar. sí, pero porque también nuestro desborde le asusta a los otros. Claro. Porque alguien nos dijo que no estaba bien desbordarse. Y desbordarse es una respuesta de nuestro sistema. Ahora, hay de desbordamientos a desbordamientos. O sea, no es me voy a desbordar porque estoy enojada contigo y voy a romper toda tu casa. No es eso. Estamos hablando de otro tipo de desborde, ¿de acuerdo? De este desahogo. El otro también es una respuesta aprendida. Como esto es una respuesta automática, lo único que tienes que hacer es ir entrenando nuevas respuestas automáticas. ¿Cómo lo hago? Pues no pensando, Sintiendo. lo haces respirando para disminuir, o sea, aprendiendo a respirar, que es lo que hacemos en HeartMath, aprendiendo a respirar y a conectar con tu corazón para hackear esta respuesta de estrés, para desactivarla. Y aquí, Erika, ¿qué pasa
si, por ejemplo, en vez de regularte, la respiración te asusta más, porque sí ha pasado, o sea, yo de hecho sí me he topado con personas que les asusta. De momento les asusta, ya después No, van aprendiendo, pero claro, de no. momento puede asustarles esta respiración, porque sentir les asusta. A veces no es la respiración, sino ir al corazón. Entonces buscas otro lugar adentro del cuerpo, ¿no? A lo mejor una persona te dice, yo prefiero ir a mi estómago, a mi jara. Ok, ve ahí, o sea, el chiste es ir adentro y respirar, ¿de acuerdo? Y a poco, conforme te vayas regulando, podemos ir acercándonos al corazón, si es que quieres. El corazón es una frase mía. Ojo. El corazón es como el manantial de nuestro bienestar. En el corazón se acogen todas estas emociones como y estas cualidades como la lealtad, el orgullo, el amor, el cariño, la lealtad, el aprecio. Todo eso brota de nuestro corazón. No lo vamos a buscar a ninguna parte. Todo eso brota de nuestro corazón. Pero también en el corazón guardamos muchas heridas. Entonces ir al corazón puede resultar muy amenazante y muy doloroso, porque además tenemos que aprender a estar en el dolor. Una vez más, o sea, lo dije hace rato, o sea, no es masoquismo, pero si no podemos estar en el dolor, ¿cómo transitamos las cosas dolorosas? Y aparte, bueno, yo he visto mucho ahorita, como tú dices, está muy de moda, pues las redes sociales, ¿no? Pero también vivimos en esa cultura de poder, de positivismo, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, ¿no? De que, o de decretos, o sea, ¿no? Entonces, y no tienes que ser poderoso siempre, ¿no? Y no tienes que poder siempre, No, tampoco. no, no. Y cuando no puedes, entonces te encuentras con el otro. Y eso es bellísimo, porque entonces vas sabiendo que cuentas con otros y eso te inspira para que otros cuenten contigo. Eso es importante, genera hábitos emocionales más positivos que se vayan volviendo autónomos, que vayan conformando tu personalidad. Es importante, pero la resiliencia no va de nada más estar contentos. Es de que esta regulación que me va a ayudar a generar emociones más positivas y hábitos emocionales más positivos, esta coherencia, este aplomo, también es útil para que cuando estoy sintiendo dolor, pueda yo transitar el dolor. Cuando estoy sintiendo enojo, rabia, la pueda yo transitar y decir, estoy que me lleva pifas, pero en vez de mentarte la madre, en vez de golpearte, te voy a decir, ¿sabes qué? Eso que hiciste no se vale. Y ahorita tengo muchas ganas de romperlo todo, así es que dame espacio. Necesito estar. Y me voy y me estoy sola o voy y hablo con un amigo para desahogarme y camino este proceso de dolor hasta entender y poderle expresar a la persona lo que pasó y tener un arreglo, tener un entendimiento o de plano decir, es que no quiero estar con esta persona. Si una persona así me violenta de esta manera, que además me genera todo este enojo y toda esta rabia, pues es alguien con quien yo no quiero estar. O es alguien que amo y hizo esto y me dolió muchísimo, pero es una eventualidad y tengo que resolverlo, pero no lo voy a resolver a golpes. Entonces, la gestión emocional va de eso, va de no permitir que la emoción se apodere de mi humanidad, de mi lógica, de mi manera adaptativa o correcta o eficiente, para no hablar en malo, bueno, manera eficiente de resolver los problemas, o sea, que ese enojo no me rebase o que ese enojo no se o tristeza no se instalen más tiempo del necesario, porque somos buenos, o sea, algo nos enoja o nos da tristeza y a veces nos quedamos por hábito o yo no sé por qué, nos quedamos enganchados y estamos rumiando el asunto, ¿no? Y entonces, hijos, y lo que me hizo, y ya pasaron 2 meses, 3 meses y sigo rumiando. Y bueno, también puede ser parte del proceso de duelo, ¿no? Pero a lo mejor me puedo dar una ayudadita cuando ya estoy rumiando de más y puedo aprender
a ver, voy a respirar y es más, no es que rumie de más, pero en este momento no debería de estar rumiando porque es el festival de mi hija. Ujú. Y entonces, en vez de estar en el festival de mi hija, estoy en mi rumiación de algo que ya pasó hace 4 semanas. Puedo hacer un ejercicio para estar más presente. No me voy a quitar el dolor, pero voy a poder estar presente en lo que estoy. Y así como esta película de Intensamente, ¿no? O sea, que hay partes de la primera película que no me encantaron, también de la segunda película. Hay partes que no me gustaron de la peli, pero tiene otras cosas, tiene buenos puntos. Y uno de ellos son estas canicas que son como mezcladas, ¿no? O sea, las emociones no son puras. Ujú. Y la experiencia emocional y la experiencia de vida no es pura de manera emocional. Entonces puedo estar celebrando con mi hija mientras estoy atravesando un duelo. Y eso está bien. O sea, no se trata de que no celebre con mi hija porque estoy en duelo y me pierda de su boda. O sea, ¿me explico? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, esto de estar presente, aunque te duela, es muy importante porque, vamos, cuando falleció mi abuelito materno, Ujú. me dolió, ¿no? Pero, y yo todavía no sabía poner atención en el corazón, pero sí ponía atención en otras partes de mi cuerpo. Ya sabía poner atención en otras partes de mi cuerpo, ¿no? Y en medio del dolor, o sea, yo me acuerdo perfecto que íbamos al panteón y yo estaba, o sea, poniendo atención, estaba doliéndome y hasta sentí una paz en medio del dolor, sentí una paz y después, días posteriores a su muerte, yo, por ejemplo, sí, lloraba en las tardes, ¿no? Me salía, pero me salía a ponerme atención en ese dolor, estar con mi dolor. Entonces, y ahora yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelo pues, con mucho cariño, ¿no? En su momento me dolió, lo recuerdo, de repente sí, mi abuelo, ¿no? Pero de verdad, el estar es muy importante, aún en medio del dolor. Exacto. Y entonces la regulación va de eso, la gestión emocional va de eso, va de crear hábitos emocionales más regeneradores, no quiero decir positivos o negativos, o sea, emociones que nos hagan sentir bien, porque a veces cuando pasamos etapas de mucho dolor consistente, pues nuestro cuerpo eso, o sea, tú a un niño le pones una plantilla porque su piecito está plano y eventualmente se le hace el arco, ¿me explico? O sea, somos como árboles, o sea, de verdad somos como árboles, o sea, así como nos vamos formando. Hasta está la frase esa, ¿no? Que árbol que crece torcido jamás sus ramas endereza, que no es cierto, sí, sí las puede enderezar, pero la analogía sí, funcionamos como árboles. Entonces, a ver, me duele. Y entonces, que no me duela, que no me duela. Me estoy lastimando más. Ujú. De hecho, pasemos del dolor emocional al dolor físico. Cuando alguien tiene un dolor físico, vamos a suponer que le tienen que hacer una curación a una persona y no le pueden poner anestesia y va a ser doloroso, no muy doloroso, no nos vamos a ir a la parte cinematográfica pero doloroso. Y entonces, ¿qué le dices a la persona? Respira. No le dices y la persona sabe que te va a doler, respira, agarra mi mano. Fíjate, compañía, vínculo, respiración, presencia. Eso sucede con el dolor físico. Con el dolor emocional es exactamente lo mismo. Cuando tengo dolor físico, mi cuerpo, mi mecanismo de estrés se activa. Cuando tengo dolor emocional también. ¿Cómo se desactiva? No huyéndole. Bueno, el dolor emocional y el dolor físico también se pueden quitar con una pastilla, pero a veces esas pastillas tienen efectos secundarios, o la mayor parte de las veces esas pastillas tienen efectos secundarios. Porque hay que además, bien, fíjate la relación, cada vez necesitamos más medicamento para el dolor emocional, porque cada vez tenemos que manejar nuestro dolor emocional de manera aislada. Antes no existía eso. Entonces, ¿qué sucedía? Pues te acompañaban.
Y en algunas culturas también no existe eso, no hay psicólogos, no hay psiquiatras en algunas culturas, pero porque viven en vínculo, ¿no? Viven conectados, o sea, todavía acompañándose. Ujú, exactamente. Entonces, cada vez se necesita más medicamento. ¿Por qué? Porque cada vez hay más fragmentación. Ujú. Entonces, regreso a esto, ¿no? Esa persona tiene que soportar el dolor para dejarse atender la herida, ¿ok? Que no quede abierta, que no se siga lastimando. Pero no es quítame el dolor, quítamelo. Sí, ya que no me duela, que no me, le va a doler más físicamente. ¿Vale? Emocionalmente es lo mismo. O sea, me duele, ¿ok? Entonces respira. Agarra la mano, que alguien te agarre la mano, respira. O sea, por eso son los velorios, ¿no? Ujú. Nada más que el velorio, por ejemplo, las tradiciones judías duran mucho tiempo, o sea, se encierran, o sea, no sé cuánto, no soy muy cercana a la tradición judía, pero tengo entendido que pues se echan unos buenos días ahí encerrados, sin bañarse, con la ropa rota, sin verse en el espejo, acompañándose unos a otros, ¿de acuerdo? Nosotros, pues ya vamos, enterramos a nuestro muerto, hacemos el velorio, al siguiente día estamos trabajando. Y cada quien va a lo suyo. O sea, a mí me ha tocado dentro de mi familia ver ese tipo de situaciones donde ya se murió y el siguiente día, pues vamos, y dices, espérate, o sea, no puedo ir a la comida, o sea, lo enterramos ayer, ¿cómo que vamos a ir a la comida? No, no quiero, no puedo, se me duele. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Eh, Necesitamos un tiempo. Y además, cuando es en compañía, es esta cosa de esta persona no está, lo que recibías de esta persona ya no lo vas a recibir, pero estamos todos aquí. Y, ok, los judíos lo hacen, y bueno, son una comunidad, se llaman comunidad, ¿no? Nosotros, los gentiles, los católicos y todo, hemos perdido ese sentido de comunidad, que más allá de la parte de si nos unimos desde una iglesia y desde una religión, o sea, no tendríamos, ¿por qué las personas que son agnósticas no hacer una comunidad agnóstica? O sea, o sea, lo trágico es que o sea, la religión, la iglesia forma comunidades, ¿de acuerdo? Y bueno, las comunidades tienen conflictos, por supuesto, las comunidades tienen defectos, sí, pero también tienen grandes ventajas, ¿ok? Cuando nos separamos de la institución religiosa, ¿dónde hacemos una comunidad? Y a veces la familia es como, no puedo ver a mi familia, o sea, soy la oveja negra de la familia. O sea, tenemos que hacer una villa de vínculos, y como tú dices, es muy amenazante y es muy difícil porque la cultura nos dice que no lo hagamos. Y además la velocidad de la vida y todas las cosas que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, no nos da chance, o sea, ¿a qué hora invito a alguien? ¿A qué hora hago una comida? ¿A qué hora festejamos? O sea, ¿a qué hora nos reunimos? O sea, cada quien está en lo suyo ujú. y es lo suyo. Y el otro día me pasó algo muy, muy, muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Espérate. Sí, es una persona que se alejó mucho de mí, pero que por algo hace poco entró en un espacio de soledad y me llamó. ¿Eso qué quiere decir? Ok, o sea, sabe que puede contar conmigo. Cuando digo se alejó, ni siquiera estoy diciendo que se alejó porque nos peleamos o porque hubo un conflicto, sino porque la vida te aleja de las personas. Pero cuando los vínculos son fuertes, sabes que cuentas con esas personas. Y entonces me habla y ahí dije, mira, ¿qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? No, pues pasa esto. Aquí estoy. Vente, o sea, vamos a vernos, ¿qué necesitas?
claro. pero necesitamos tener tiempo y hacer espacio para esas cosas. Y el ritmo de la vida no nos lo permite. No nos permite sentir el dolor, no nos permite hacer espacio para sentir la satisfacción. Esa es otra impresionante. O sea, vuelvo a los niños, siempre voy a los niños, para mí son un tema. Este, pues van a la escuela, pero tienes que prepararlos para el futuro, entonces tienen que tomar clase de inglés, pero deberían de saber nadar. Y al niño le gusta el fútbol, entonces no le gusta nadar ni la clase de inglés, le gusta el fútbol, le tengo que dar chance del fútbol, pero también tiene que nadar, y también la escuela y también la tarea. Entonces, el día del niño es, niño, ya levántate, porque además está cansadito, ¿no? Ya levántate, ya vas tarde, no, no, tómate el desayuno, no, 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 ya, que se lo lleven en una servilleta porque ya va a llegar tarde Entonces el niño ya va con su servilleta y su desayuno, ¿no? Pero va a la escuela y va una clase tras otra, termina la clase, llega la mamá, lo recoge, apúrate a comer, apúrate, mijito, te traje un sándwich porque de aquí nos vamos, de repente ya está en la clase de natación y ya lo sacas en toalla, no le das tiempo ni siquiera de vestirse y va envuelto en la toalla porque ya tiene que regresar a la casa porque ya se hace tarde. De repente dices, estos niños están enojados, estos niños tienen todo, es que le doy todo. Sí, pero ese niño no ha tenido un espacio de tiempo para descansar después de la clase en la que se divirtió y le fue bien, digerir y sentir la satisfacción de lo que le pasó. Hemos perdido dramáticamente la capacidad de estar satisfechos, porque para sentir satisfacción necesitamos poder ir adentro y tener tiempo. También saborear eso. Es eso, satisfacción es eso, saborear. Pero ya no saboreamos ni la comida. Ya tengo que ir a, ¿me explico? Entonces, tienes una vida que a lo mejor es muy completa, pero al final del día te sientes vacío. Y entonces llegas a terapia y entonces dices, tengo esta sensación de vacío. Y bueno, empiezas a buscar la explicación en el vacío de tu infancia, cuando sencillamente podrías empezar a gestionar tu vida de tal manera y aprender a estar en ti de tal manera que si tienes la casa, el coche, el trabajo, la esposa o el esposo y los hijos, puedas tener espacios para sentarte y darte cuenta de lo que tienes y disfrutarlo y no nada más estar poniendo atención a que el niño no comió o que no hizo la tarea, sino también ver cómo, cómo logró treparse en la bicicleta y entonces empezar a poner atención en las cosas, porque además en esta prisa y en este estrés solo tenemos ojos para lo que está mal, para lo que hay que corregir, para lo que hay que cuidar. Parecemos la ardilla esa de la era de hielo tapando el hoyito de esta agua que se nos viene encima. Y entonces no vemos que hay flores, no vemos que el cielo está estrellado hoy. No, no podemos, no nos damos chance de sentir la gratitud y la ternura de esa caricia que me dio mi esposo, porque además ya me la dio corriendo y ya se fue. No, no, no lo pesqué, no lo disfruté. Ahora, es interesante porque tú dices, sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No puedo renunciar a las cosas que tengo que hacer. Tengo que renunciar entonces a qué para tener tiempo, o sea, no puedo. Y entonces ahí no es una solución total, pero es un camino. Y es dentro de todos estos ejercicios, que son muy simples, tú ya lo sabes, este programa de Hard Math, podemos aprender a reducir nuestro ritmo interno, a pesar de que afuera las cosas vayan más rápido. La regulación, gestión emocional, no nada más se trata de tener fortaleza y mesura con nuestras emociones para sacar lo mejor de estas, sean de dolor o sean de dicha, sino también a ir a un ritmo más pausado internamente para poder estar más presentes, porque estar presentes requiere de ir despacio. Ahora, si mi fisiología va a todo lo que da, porque el mundo va a todo lo que da, yo puedo ir entrenando a mi fisiología a ir más lento mientras yo voy al ritmo de la vida, a que este estrés no se active y pueda yo estar tranquila a pesar de que, ¿cómo le hace un médico en urgencias? Internamente es una persona que internamente tiene que tener este aplomo, esta gestión, esta velocidad más lenta
para estar razonando mientras está atendiendo a dos personas en urgencias que vienen de un accidente. Porque si se deja llevar por la velocidad y por la presión, va a cometer errores. Entonces, esto que estoy diciendo no es tan descabellado, es una habilidad que desarrollamos y que hoy es más necesaria que nunca porque la vida va a una velocidad que... Y además, si entonces voy más lento frente a esta velocidad, en esta lentitud puedo decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero, o qué me conviene más, leer un libro o scrollear el Insta. Tengo ese libro pendiente. Desde esta calma puedo elegir más conscientemente y digo, y si hasta yo lo compré, si yo lo quiero leer, o sea, ya me voy a sentar a leer el libro. Pero si estoy estresada, como no puedo pensar apropiadamente cuando estoy estresada, entonces voy a agarrar esto y voy a empezar a hacer. Entonces hay un montón de cosas que no estamos haciendo bien, que parten de que no estamos regulados, que también parten de que la cultura nutre estas respuestas, nutre Esta rapidez con la que vivimos. el individualismo, el materialismo, la necesidad de tener una imagen impecable, por cierto, déjame, la necesidad de tener una imagen impecable. Este, todas esas cosas, le quitan vida a la vida. Y también de estar bien rápido, ¿no? Ujú. Y estar bien rápido, sí, sí. No estar bien, es muy chistoso la soledad, la soledad, la tristeza, a veces el enojo, nos hacen ir adentro, pero no sabemos, ¿no? Nos hacen pausar, pero nos hacen reflexionar. ¿Por qué me está enojando esto? Pues es que valoro mucho el respeto y no me sentí respetada o no vi que en esta situación se respetaran las personas y me hizo enojar mucho porque yo valoro el respeto. Ah, ok. Mm, ok. Me sentí vulnerable. ¿Estaba yo realmente vulnerable? Me sentí violentada. ¿Estaba yo realmente violentada? No, pues la verdad no. Yo creo que sobrereaccioné. O sea, eso, conocerte no es soy Erika Landa, todas esas cosas, sino es cómo funciono. Pero cómo funciono desde la fisiología, desde mis valores, desde mis preferencias, desde mis aversiones. Y eso, para todo eso necesito detenerme. Y cuando algo me da tristeza, quiere decir que algo de eso que es importante necesita atención. Y si yo niego la tristeza, no le voy a poner atención a eso. Y entonces todo eso va en detrimento de mi crecimiento y de mi libertad y de mi sentido de poder, porque el sentido de poder no es sobre quién estoy y sobre cuántos puedo, sino frente a la vida, qué tanta capacidad tengo de transitarla favorablemente, qué tanta capacidad tengo de decidir, de poder elegir conscientemente cómo responder a las cosas sin reaccionar a ellas. Eso es poder y eso es libertad. Todo lo demás que te digan que es poder y libertad es pura, ¿cómo se llama? Pura demagogia. La capacidad de elegir cómo quiero responder a una llanta ponchada es poder y es libertad. Fíjate que esto pasa incluso hasta en el acompañamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, me, pues sí, me he encontrado con el hecho de que, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo esto, me acordé precisamente la primerita vez que yo vi a una persona desbordándose por que se murió su bebita, ¿no?
Ajá. Yo vi cómo se desbordó cuando le dieron la noticia y a mí me echaron por delante, y, ¡ah! ¿No? Entonces, o sea, yo no dije absolutamente nada. Y él es, o sea, también ya, o sea, de alguna manera yo sabía estar presente. O sea, primero me asusté, ¿no? De que era la primera vez que estaba con una persona. Y te echaron como terapeuta, entonces la idea es Exactamente, tengo que resolverlo. ¿Qué es lo exactamente, pero, o sea, de primer momento sí pensé eso, ¿no? Pero después dije, pues, ¿qué? Le está doliendo, se está desbordando, le acaban de dar la noticia, no se puede sentir de otra manera, ¿no? Entonces, lo único que le dije es, o sea, me acuerdo que le dije, es válido que te estés desbordando. Es todo lo que le dije y yo me puse a respirar, ¿sí? Y pues a ponerme atención yo, ¿no? Pero para regularme yo, o Ujú. sea, yo me estaba regulando. Porque tú te tienes que, y eso es corregulación, tú te mantienes calmada frente a su llanto y tu calma frente a su llanto o tu empatía, podrías llorar con ella también y también se vale, ¿de acuerdo? Pero un llanto sentido, no un llanto de susto, porque entonces también la Claro, vas a asustar a ella, ¿no? sí, no, Pero es, no. o sea, a veces te conmueve lo que le está pasando a la persona y se vale llorar. a- este, entonces se acompañan en el llanto y eso es terapéutico. A veces, como tú dices, yo me regulo porque mi calma permite El otro su también lo llanto. haga. Exactamente. Fíjate que en ese momento obviamente no, o sea, imposible regularse ante una noticia así, ¿no? No, Luego que está. fue muerte súbita, pues entonces imposible, o sea, la verdad es que, digo, la dejé que llorara, que pegara, que gritara, se desgreñaba, y yo, haz todo eso, haz todo lo que tengas que hacer en este momento, estás desbordada, ¿no? O sea, lo único que hice es, pues respira tú, porque también te asustó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos esta prisa también de que el otro esté bien, nos asusta mucho que el otro esté mal, Sí, ¿no? no puedo tener- Ajá, nos asusta nuestro malestar también. Y la manera en que, por ejemplo, nosotros podemos o respondemos a lo que nos pasa, pues también es importante para acompañar al otro. Para ti, ¿qué es el acompañamiento, Erika? Ay, mira nada más. Ay, me vas llevando, me vas llevando. Para mí, ¿qué es el acompañamiento? Es que tendría como dos aspectos el acompañamiento. O sea, porque es el acompañamiento que das y el acompañamiento que recibes. ¿Ok? Entonces, voy a hablar primero del acompañamiento que recibo. Cuando yo estoy mal y alguien me acompaña, esa persona está siendo testigo de lo que me está pasando y le da una realidad a lo que me pasó. ¿Ok? Y si me acompaña desde la calma, valida lo que me pasó. Y cuando ya me haya pasado, va a validar también que fui fuerte para transitarlo, aunque me haya costado mucho trabajo, porque finalmente casi siempre terminamos trascendiendo las cosas, pasándolas, ¿no? O sea, salimos de las cosas la mayor parte de las veces. Entonces, el otro es testigo de lo que me está pasando y entonces de repente puedo hablar con alguien, esa persona sabe lo que me importó, eso que me dolió, me conoce a un nivel más profundo y eso me vincula con esa persona, ¿de acuerdo? Y esa vinculación como es a nivel profundo hace que ese vínculo sea entrañable. O sea, por ejemplo, cuando son los velorios y de repente llegas con alguien que no te esperaba, o sea, yo te quiero mucho, tú no sabes lo mucho que yo te quiero, ¿ok? Y entonces sucede algo y me entero y llego y me ves y dices, no mames, o sea, perdón por mi francés, ¿qué hace aquí? O sea, y me quedo contigo toda la noche.
sin decir nada. Cuando pase el tiempo, siempre te vas a acordar. O sea, es que, ¿cómo puedo dar una definición de lo que es el acompañamiento? Con una definición se queda muy corta. ¿De acuerdo? Un día me operaron y no tenía nadie que me acompañara, no había nadie que me acompañara al hospital. Y una amiga me dijo, yo voy por ti, yo te llevo a tu casa. Casi no nos vemos, pero esa amiga sabe de ese momento, ella sabe de ese momento, sabe lo que estaba yo viviendo en ese momento. Y me siento siempre vinculada con ella de una manera muy profunda. Y siempre, siempre en mi corazón va a haber una inmensa gratitud para ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el acompañamiento? Es ser visto como persona. Acompañar es ofrecerle a la persona a la que acompañas esa misma posibilidad. Es un regalo. Es decirle a la persona que la quieres con su dolor, que la quieres con su dificultad, que es valiosa para ti. Que lo que le pasa está bien, que no es un objeto que tiene que funcionar de una o de otra manera, que no está para complacerte. Que tu corazón está con esa persona. Ahí es donde, y te lo digo como paciente, muchas veces me llegó a dar mucho enojo pagarle a un terapeuta para sentirme vista por alguien en algún momento de mi vida. Y decía, o sea, no sabes el enojo, o sea, me acuerdo cuando lo hablé con el terapeuta, le digo, no sabes el enojo que me da, pero no es por falta de dinero ni por miseria, o sea, me enoja que el único espacio en este momento de mi vida donde me siento vista, donde me siento escuchada, es un espacio por el que tengo que pagar. Me da mucha rabia. Y le hice una analogía que ni siquiera la digo aquí porque la analogía fue horrible. Pero estaba así de enojada. Entonces el acompañamiento es todo, pero no nada más es el acompañamiento, es algo que debemos de aprender a hacer en todos los escenarios de nuestra vida. Nos enseñan a los terapeutas a acompañar, algunos mejor que otros. Pero es algo que no se debe delimitar al espacio terapéutico. Y acompañar es bonito también en este sentido de que no necesariamente es guiar. O sea, una persona también te puede acompañar y te pregunta, ¿no? ¿Qué necesitas ahorita? ¿No? Ujú. O qué se te ocurre que podrías hacer. O sea, no te digo lo que te... No, vamos, a veces sí, a veces estás tan mal que te tengo que dirigir. A ver, te voy Como a hace llevar... rato lo decías, ¿no? Alguien puede estar tan mal, por ejemplo, en psicoanálisis se dice prestar el aparato para pensar, ¿no? Entonces, y a lo mejor, si lo ves por el lado de trauma, pues regularte tú o poner al servicio del otro tu sistema nervioso regulado, ¿no? Sí, sí, no, y a veces regulares, a ver, ven, te voy a traer, te vas a sentar, te voy a traer una taza de té, me voy a quedar contigo. No es ve y hazte una taza de té o esperar a que te vaya. No, 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 a ver, siéntate, respira. O sea, a veces puede ser muy directivo porque una persona está tan en crisis que estás bien, pero eso puede pasar con tu hijo, con tu esposo, con quien sea, con tu hermano. Entonces lo ves tan mal que tú tienes que tomar las decisiones. Pero si no está tan mal, acompañar es un poquito, es como escuchar y preguntar. Ok, te quedaste sin chamba. ¿Qué has pensado? No es, ahorita no, 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 ¿qué has pensado? Y escuchar.
mira, está muy bien eso. A mí, además de eso, se me ocurre esto otro. No es tienes que hacer, porque también el acompañamiento tiene que ver con esta sutileza de ayudar a que el otro descubra o redescubra Ujú. que tiene la capacidad de hacer las cosas por sí mismo, porque sí la tiene en ese momento, ¿de acuerdo? Porque a veces no la tiene, y si no la tiene, le prestamos nuestra capacidad, ¿ok? Y es eso, estar consciente no es, no, es que sí, sí la tiene, y lo que pasa es que está en su zona de comodidad, no, 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 está agotado, no tiene energía ni siquiera para salirse de su zona de comodidad. ¿Ok? Su sistema está atorado en esa respuesta de congelamiento o de huida. Está atorado el sistema. Hay que dejar que el sistema descanse. No es que le guste victimizarse, no le gusta, pero no tiene energía para salir de ahí. Esto que dices de tenemos que aprender a regularnos y nadie nos enseña, por supuesto que nadie nos enseña, y sí, si hay herramientas, igual estás llevándolo digamos que al terreno de la tanatología, pues también estas herramientas están como disponibles, ¿no? Porque eh, todavía veo mucho que nos vamos mucho a la mente, ¿no? A reflexionar, a analizar, cuando podemos también sentir, o sea, primero sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo que el análisis no se va a dar o la buena, digamos que las decisiones o sea, todo lo que está en la zona prefrontal, ¿no? No se va a dar si no empezamos a regularnos, si no empezamos a sentirnos. Y, o sea, yo digo que eso es muy, muy, muy importante, comenzar a sentirnos, a regularnos. Y bueno, pues eso también, pues creo que se está en todos los terrenos, ¿no? Del desarrollo humano o de la psicología. Ajá. Sentirnos y no necesariamente darle lógica a ese sentimiento. A ver, todavía no pasan 2 meses de que se murió mi compadre. Mi compadre, que vivía en Estados Unidos, este, le pedí a este hombre maravilloso que fuera el padrino de mis hijas apenas 2 días de conocerlo. Algo me dijo, dile a este señor que sea el padrino de tus hijas. Y bueno, ya sabes, sé mi madrina, sé mi padrino y entonces asistes al evento y regalas algo y ahí se acabó todo el asunto, ¿no? Este hombre se convirtió en una figura muy, pero muy importante dentro de mi familia, ¿de acuerdo? Este, eh, es padrino de mi hija más grande, pero se convirtió en el padrino de todos. Y no porque fuera una persona que diera, sino por, por la estabilidad, la calidez, la estructura que nos daba siempre que estábamos con él o siempre que él estaba con nosotros. Ya estaba muy grande, ya se tenía que ir. Y es muy chistoso, o sea, tengo 61 años, pero te puedo decir que Frank para mí era una figura paterna. Ir a su casa, ir a casa de él y de Sandy, era como ir a un lugar donde yo podía ser yo, donde podía descansar, donde había calidez, donde había cariño. Entonces, era como ir con mis papás. Yo no tengo papás, esa es otra historia. Desde muy chica no quiero hablar de eso. Pero entonces, Frank era una figura paterna. Y cuando iba yo a su casa, me daba una sudadera de él y yo me ponía la sudadera cuando hacía frío. Entonces le decía, ay, Frank, ¿me das algo? Y entonces me dio, una primera vez me dio esa sudadera y me gustó tanto y se me veía tan bonita que siempre que llegaba me decía, aquí está tu sudadera, ¿no? Al día de hoy la sudadera está con hoyos y todo, pero cuando fuimos al memorial, Sandy me dice, toma, y me dio la sudadera, ¿ok? Ya voy a llorar.
no está mal, ¿ok? Y entonces llegué a México y de repente estaba yo pasando por una situación difícil en estos días y me sentí vulnerable. Y lo que hice fue ponerme la sudadera de Frank. Y para mi sorpresa, sentí mucha calidez y sentí mucho consuelo con solo ponérmela. ¿Eso está mal? ¿Eso es algo que tengo que explicar desde la lógica? No, Y lo voy a extrañar toda mi vida, toda mi vida. Un ser único en el transcurso. Y como es único, lo voy a extrañar siempre. Pero tú dices, hay que sentir sí. Si yo me pongo la sudadera, a veces siento dolor porque lo extraño, pero me sorprendió que, o sea, era como si me abrazara en ese momento. Entonces, si le huimos al dolor, como tú dices, sentí dolor e inmediatamente después de haberme permitido sentir el dolor, sentí paz. Estas son cosas de las que las personas no hablan. El dolor está mal, el dolor es tóxico. Te tienes que ir a quitar ese dolor, porque si no, no funcionas y necesitamos que estés funcionando. Y además, si no funcionas, entonces nos preocupamos y no nos gusta sentirnos preocupados. Tu dolor nos genera preocupación y esa preocupación nos da incomodidad. Entonces, no nos incomodes. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? ni siquiera acomodarlo como dijo tu hija, sino Pues sí, aprender a vivir con él. aprender a vivir con eso, exacto. Y de verdad, o sea, me duele, pero siento una enorme gratitud de haberlo tenido en mi vida. Enorme gratitud de haberlo tenido en mi vida, de que estuviera en la vida de mis hijas, de mi familia, de mi exmarido. O sea, para todos fue una figura muy importante. Me acuerdo y lloro, sí. Lo extraño y ahí tengo su sudadera, sí. La abrazo a los 61 años como una niña chiquita, sí. Sí. ¿Estoy vulnerable en estos días? Sí. Eventualmente mi sistema se va a acomodar a que esto es mi nuevo normal y van a haber veces donde lo voy a extrañar muchísimo y voy a volver a llorar. Y si es verdad que cuando te mueres las personas vienen por ti, espero que venga por mí, que sea de los que vengan por mí. ¿Y es pensamiento mágico? Sí. ¿Tiene algo de malo? No. Mi conciencia consciente tiene la capacidad de crear fantasías que me hacen sentir bien, que no detienen mi desarrollo y que no molestan a nadie. ¿Por qué no lo voy a hacer? A lo mejor es una realidad. Sí, porque finalmente también esas creencias, como dices tú, sean pensamientos mágicos o no, finalmente también te dan esperanza, ¿no? ¿Te ayuda o no te ayuda? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Te está inyectando vida o no te está inyectando vida? Por eso esas cosas como encajonadas no me gustan. Y una vez más, y yo creo que si quisiera que a las personas les quedara algo de esta plática, es nadie sabe de ustedes más que ustedes. Claro, no se trata de engañarnos ni de engañar a los otros. Se trata de verdad ir adentro y crecer o sea, cuando hacemos contacto con nosotros, dejamos de estar mirando afuera soluciones, recetas, salir rápido del problema o del dolor. Cuando vamos adentro, adentro encontramos magia, encontramos poesía, encontramos arte, encontramos significado, encontramos valor. Ese camino a veces tiene desiertos, tiene tormentas, tiene amaneceres y noches estrelladas. Y hay que transitar por todo eso, pero vale la pena. Y no es necesario hacerlo en solitario. Y ojalá entendamos que es importante que empecemos a aprender a estar para el otro. Tenemos que aprender herramientas para poner límites y para darnos cuenta cuando ese estar está siendo tomado de manera abusiva o exigido de manera abusiva, sí. Pero estamos yendo si abusan de mí, entonces solamente voy a estar para mí, no voy a estar para nadie. Y una cosa es tan mala como la otra.
Claro, son los dos extremos. Ujú. Una cosa es tan mala, tan destructiva como la otra. Ahorita que dijiste, las dos cosas son tan destructivas como la otra, igual por ejemplo, cuando te vas a ese extremo, ¿no? Se habla de un egoísmo, si no ves al otro, pero es como también arrebatarle al otro pues, tu presencia, pero también si dejas que el otro abuse, es dejar que te arrebaten, ¿no? O sea, Claro, claro, sí. Y entonces para eso se necesita conciencia y para esa conciencia, para tener una conciencia clara no necesitas solamente tu pensamiento, necesitas, como tú dices, sentir tu cuerpo, sentir y detenerte y entonces hacer este juego y este diálogo entre qué estoy sintiendo y qué me dice mi cabeza acerca de eso. Y cuando siento y hablo de la relación que estoy pensando y qué estoy sintiendo y qué es más común, es la molestia y el dolor o esto es eventual. O sea, podemos hacer estos ejercicios, pero vamos rápidamente a Google y vemos, ¿no? chat, GPT también. ChatGPT, fíjate, puede ser muy bueno como un ejercicio de reflexión, pero al final de que hagas tu ejercicio de reflexión con ChatGPT, si lo quieres hacer, porque tiene mucha información y tiene un procesamiento lógico, ¿ok? Y lo que te puedo decir es muy lógico, pero no somos información lógica, somos seres humanos. Entonces, después de revolotear todo eso, tienes que cerrarlo, agarrar las conclusiones que salieron de esta interacción con la inteligencia artificial y después barajearlo con tu corazón, Mm, barajearlo con tu corazón y decir, ok, me está diciendo que tengo que poner atención en esto porque puede ser un patrón, o sea, puede ser una eventualidad o a lo mejor a lo largo del tiempo, si se repite, puede ser un patrón. Y entonces es peligroso. Y yo, ok, es peligroso, puede ser un patrón, ok. Pero de repente, pues digo, pues no me late que sea un patrón, porque hay otro montón de información que no le he dado a ChatGPT que me informa que esta persona, este patrón no corresponde con esta persona. Pero es interesante, ChatGPT me dice, pon atención. No, no voy a dejar de poner atención, pero tampoco voy en función del que me dice, alarma, alarma, esto es peligroso, persona violenta. No, no puedo hacer eso. no, Entonces es o vete como hila de media porque esto está maravilloso. O sea, yo le digo una historia romántica. Si mi percepción con la que cargo a ChatGPT es una percepción sesgada y romántica, me va a decir, es un príncipe azul, cásate con él. Y a lo mejor no lo es, pero pero yo le pues, estoy. realmente tú le vas a meter lo que Tú te le metes, sí, exacto. Sí, tú le metes. Entonces, primero, solo tiene tu información. Eso puede ser un sesgo. Ujú. ¿De acuerdo? Dos, nuestra humanidad es más complicada. Entonces, es como si hablaras con un amigo que te puede dar información muy valiosa, pero que en términos humanos no tiene la verdad y la razón absoluta. Ok. Y en muchas ocasiones sus consejos o lo que te opina o lo que te sugiere puede ser muy apropiado. Que le dices, ay, qué bueno, no, como no se me había ocurrido y sí lo hice y me resultó en cosas como con determinada simpleza, pero ya en cosas muy complejas, aguas. Ay, bueno, Erika, pues la última pregunta sí era esa, qué era acompañar para ti. Y la última la contestaste desde un principio, ¿no? Ok. Que yo preguntaba, hacía la pregunta de aquello
que te fragmentó, ¿no? Y no, realmente tiene mucho que ver con la pregunta, ¿qué fue eso que te sacudió en la vida? Pues es aquello que te fragmentó, ¿no? Y no nada más es una sacudidita, son varias sacudidas, Son son muy- varias veces que la vida, No la- te puedo decir una, o sea, te aburriría con la lista, ¿me son explico? muchos, ¿no? Y es interesante porque a veces pensamos que somos nosotros los únicos que tenemos esta larga lista de golpes en el alma y todo el mundo tenemos una larga lista de golpes en el alma. Y es como la casa del jabonero, si no la tenemos todavía la vamos a tener. Sí. Este, pero, pero bueno, la idea es que eso nos haga más humanos, que nos tener herramientas y tener maneras de que eso nos haga más humanos y no más bestias. Ujú. Pero no quiero decir más animales, o sea, es que es como un animal malvado. No, 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 los animales también tienen su dignidad y tienen su ética y su manera de muy balanceada de relacionarse con el ecosistema, nosotros no. Entonces, cuando perdemos nuestra humanidad, nos convertimos en bestias, es una forma para mí de expresarlo. Y los dolores nos pueden llevar a perder nuestra humanidad porque nos desconectamos de ella por el profundo dolor, que además habría que entender, ¿no? Cuando una persona está en, pues se ha desconectado y camina de forma violenta y bestial, entender que ahí hubo un proceso, que ahí hubo una historia que no justifica, pero y entender no quiere decir permitir. Pero cuando nosotros vemos que lo que le sucede a un ser humano lo puede enajenar de su humanidad, entonces tenemos que tener cuidado con cómo nos relacionamos con la gente, porque es una gran responsabilidad. Cada palabra que decimos es una gran responsabilidad. Pues yo te agradezco mucho, Erika, todo lo que me has compartido y poner esto, o lo que compartes al servicio de otros también para, como tú dices, em, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, una vez leía o escuchaba, ya ni me acuerdo qué fue, pero decía, si lo sabes, ya eres responsable, ¿no? Entonces, si sabemos que hay dolor, pues ya somos responsables, ¿no? De compartir, ¿no? Para que eso se transite mejor, para que ese dolor se transite mejor. Entonces, yo te agradezco mucho y pues Bonito lo dices, no para quitar el dolor, para que se transite se mejor. transite mejor. Lo dices hermoso. Pues yo te agradezco a ti, fíjate que generalmente voy a entrevistas y hablo de muchas cosas, pero generalmente hablo, aunque me expreso de manera muy auténtica, trato de hacerlo. Generalmente hablo de HeartMath y hablo de la teoría y hablo de todas esas cosas. Creo que hoy es la primera vez que me atrevo de verdad a encuerarme, a decir cosas personales, a emitir juicios a título personal, con la responsabilidad de que es mi juicio, no necesariamente es así, tiene que ver con lo que he visto en la vida, lo que he vivido, este, pero, pero también en este momento de vida empiezo a tener ganas de hablar desde ese lugar un poquito, este, y apareciste tú con esta invitación que me honra muchísimo. Y pensé y dije, y después de la charla que tuvimos el otro día, dije, quiero hablar así, Mm, quiero hablar así, porque esto generalmente, cuando sé que hay un público, hablo de otra manera. Cuando sé que es una charla íntima, hablo de... Hoy encontré un lugar como medio, pero más acercado a lo íntimo, a lo personal, a lo profundo, y esto es gracias a ti. mm. Entonces, No, pues muchísimas gracias de verdad, Erika, me honras demasiado.
Y finalmente tiene que ver con eso, ¿no? Que nos hace humanos, que son, pues es la vida. Y como yo lo digo en mi podcast, ¿no? La vida sacude, la vida toca, pero también la vida transforma. Entonces, pues por eso es cuando la vida sacude, porque pues a todos nos toca, tarde o temprano, a todos nos toca. Ajá. Y pues muchísimas gracias de verdad. Y si a alguien le sirve este tipo de recursos, pues ya están a su disposición, obviamente. Y pues, ¿qué más? Más que gracias por estar aquí, gracias por escuchar y pues gracias.